Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida. Le doy la bienvenida a todos los hermanos en la fe, a todos los amigos que se conectan con este tiempo para ser edificados por la palabra de Dios, la palabra de vida. El Señor Jesús dijo: estas palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que cada vez que usted se acerca a la palabra, usted recibe el espíritu de Dios y la vida de Dios. Usted es alimentado, usted es nutrido. El Señor le dijo al enemigo, cuando Jesús tuvo hambre y se acercó a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo: no solo del pan vivirá el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la palabra se compara con el alimento. El alimento, Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Estaban hablando del maná, ¿no? Del alimento con el cual Dios sostuvo a su pueblo durante tantos años en el desierto. Y para ellos el maná era algo muy importante. Y Jesús lo que les decía era, bueno, ese maná era una ilustración de quién soy yo. El verdadero pan de vida soy yo. Así que cada vez que nos acercamos a la palabra, necesitamos tener esa comunión con la palabra. Hay cuatro hábitos que son la cruz del discipulado, del discípulo. El primer hábito es la oración, el tiempo con Dios. El segundo hábito es la palabra. El tercer hábito es el compañerismo y el cuarto hábito es el darle a Dios. Son cuatro hábitos que todo discípulo debe tener en su vida. Y vamos hoy a practicar ese segundo hábito que es, y eso de hecho es lo que hacemos en este devocional. Atendemos el segundo hábito, que es el tiempo con la palabra. Hoy hay muchos, hay un movimiento ministerial, y no quiero que interprete que estoy de pronto en contra de los ministerios que se levantan y que, hacen una obra maravillosa, y necesitamos entender que en el cuerpo de Cristo hay una diversidad. Una vez estaban algunas personas echando fuera un demonio y no andaban con los discípulos, y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, mira, esas personas que están allí están echando fuera demonios, pero no andan con nosotros. ¿Quiere que se lo impidamos? Y el Señor le dijo: no se lo impidan, porque nadie puede recibir un milagro de parte mía y después hablar mal de mí. Es decir, que ni el mismo Señor estuvo en contra de ministerios que estaban haciendo la obra de Él, aun cuando no anduviesen con Él. Así que no todo el que no anda con nosotros no está en el error, no es incorrecto ese ministerio. Pero dentro de todos estos ministerios maravillosos que Dios está levantando para edificar la iglesia de Dios, para alcanzar personas, para discipularlas, para acercarlas a Dios, para formarlas para el ministerio, tenemos que reconocer que hay una especie de movimiento que se ha estado levantando, un ministerio supuestamente apostólico, ¿no? Entonces muchos se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se hacen llamar, y muchos de ellos se denominan apóstoles, esas personas, porque reciben una credencial, porque reciben un título, un certificado de un ministerio. Cuando yo veo la Biblia, yo me doy cuenta de quién es un apóstol. El apóstol Pablo era un hombre que estaba bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía y de la iglesia de Jerusalén. Usted sabe que Pablo no solamente fue comisionado por la iglesia, sino que el apóstol Pablo reportaba a la iglesia. Entonces cuando yo estudio la vida de Pablo, yo puedo ver en él las marcas de un apóstol, y una de esas marcas era que Pablo andaba
bajo autoridad, que Pablo reportaba a sus autoridades. No solamente eso, puedo ver la obra de Pablo. Pablo era un predicador de la palabra de Dios. El objetivo de Pablo era anunciar a Cristo, que las personas conocieran a Cristo, como él mismo lo diría, anunciar a Cristo en esos lugares donde no ha sido anunciado, ganar almas, ensanchar el reino de Dios. Y por eso él asistía, y él no solamente asistía, él plantaba iglesias, plantó muchas iglesias. Eso nos habla de un ministerio apostólico, el que planta muchas iglesias, pero no solamente el que las planta, sino el que forma ministros para dejarlas en esas iglesias. Pablo no se enseñoreaba de esas iglesias. El apóstol Pablo entendía que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia debe ser autónoma en el sentido de que debe autogobernarse, autoadministrarse, autopropagarse. Entonces el apóstol Pablo plantaba iglesias, formaba líderes para que se encargaran de la iglesia. Él no quería ser tenido como un gerente de las iglesias. Él era un maestro, formaba, y al punto hasta el tiempo en el cual la iglesia pudiera autogobernarse, autofinanciarse, autopropagarse. El apóstol Pablo no solamente sobresale por ser un hombre bajo autoridad que reporta su autoridad, no solamente por esa obra evangelística de consolidación, de discipulado y de formación ministerial que él hacía, sino que el apóstol Pablo, y es una de las cosas que a mí me asombran más, es el corazón de Pablo. Pablo era un hombre que era humilde, era muy sencillo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que amaba entrañablemente la iglesia, un hombre que defendía a capa y espada la iglesia, pero también era un hombre que trataba a las personas con mucho respeto, con mucha humildad. Él mismo enseña y dice que nosotros los creyentes, cuando le escribe la carta a los filipenses, debemos considerar a los demás como superiores a uno mismo. Es el apóstol Pablo el que nos enseña que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es Pablo quien dice que él amaba a los creyentes entrañablemente, así como una nodriza que cuida a sus propios hijos, dice Pablo, así los cuidamos, cuando le escribe la carta a los tesalonicenses. Nos haría muy bien estudiar quién es Pablo, quién fue Pablo, la vida de Pablo, el ministerio de Pablo, el corazón, la personalidad, el carácter de Pablo, porque en él podemos ver lo que es un apóstol. Y para tal vez aquellas personas que se hacen llamar apóstoles, deberían tener claro lo que es un apóstol, viendo la vida de Pablo. Hay un texto en la Biblia que me gustaría leer para aclarar, y ahorita le voy a explicar mi punto. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 14, dice el apóstol Pablo: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, es decir, no voy a ser una carga para ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, dice Pablo. Y yo con el mayor placer, mira lo que dice un apóstol, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, yo sea amado menos. ¿Quién puede decir esto? Esto lo puede decir un padre que dice a sus hijos: yo estoy preocupado por ustedes, quiero su bienestar, y voy a ir, no quiero ser una carga para ustedes. Es más, quiero gastar lo mío en ustedes, y no solamente lo mío, sino que me voy a gastar yo mismo del todo por amor a ustedes, aunque amándolos más a ustedes, yo sea amado menos.
¡Wow! ¡Qué cosa tan grande!, ¿verdad? Esta es la marca del corazón de un apóstol. De un apóstol. Ahora, ¿por qué decimos todas estas cosas? Porque el reto que el apóstol Pablo nos plantea el día de hoy, o nos presenta el día de hoy, en el capítulo 4, versículos 1 y 2 de la segunda carta del apóstol a los Corintios, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la honestidad. El apóstol Pablo nos plantea en el capítulo 4, versículo 1 y 2 de la segunda carta a los Corintios, nos plantea el reto de renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso. Renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso. Así que vamos a leer la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 1 y 2 versículos, dice la palabra: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¡Wow! Dice Pablo, Dios nos ha encargado un ministerio glorioso. Por tal razón, nosotros necesitamos y debemos andar de una manera honesta, no con cosas ocultas, no con dobles intenciones ni con intenciones ocultas. Renunciamos, hemos decidido vivir honestamente, portarnos de una manera honesta delante de ustedes, vivir sin cosas ocultas y sin nada que nos avergüence. Eso nos habla de una persona que tiene un cuidado permanente sobre su propia vida y sobre lo que hace. Sobre su propia vida y sobre lo que hace, tanto externa y públicamente como internamente y en lo oculto. Recuerde que en el reino hay una ley. Esta ley dice que todo lo que nosotros hacemos en lo oculto, Dios lo manifiesta en público. Todo lo que se hace en lo oculto, Dios lo manifiesta en público. Recuerde que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. En el capítulo 3 hay un argumento muy poderoso en el cual el apóstol Pablo hace referencia a los dos pactos, es decir, al pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, el pacto de la ley. Dice Pablo, ese pacto fue con gloria. No es que Dios ha dejado sin efecto, no es que el pacto del Sinaí no sirvió, no, él sirvió. De hecho, fue dada la ley, y algunos decían, bueno, si nosotros estamos en la época de la gracia, en el tiempo de la gracia, ya la ley no aplica. Resulta que cuando Jesús vino, dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle su verdadero cumplimiento. Entonces, aquellas personas que se jactan tal vez o que malinterpretan la dispensación de la gracia, que malinterpretan el pacto antiguo, diciendo que ese pacto ya fue abolido y que ya ese pacto no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, si ese pacto no tiene nada que ver con nosotros, si los 10 mandamientos no tienen que ver con nosotros, entonces vamos a incurrir en la idolatría, vamos a deshonrar a nuestros padres, vamos a adulterar, vamos a matar, vamos a codiciar, porque eso es lo que dice el antiguo pacto. El antiguo pacto dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella,
ni las honrarás. ¿Será que ese mandamiento que está en el antiguo pacto, ese mandamiento quedó sin efecto? ¿Será que quedó sin efecto el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre? ¿Será que quedó sin efecto el mandamiento que dice, no adulterarás, no codiciarás? ¿Será que quedó eso sin efecto? No, Jesús dijo, yo he venido a darle el verdadero cumplimiento. Ahora, Jesús vino a cumplir la ley. Y nosotros en Jesús cumplimos la ley. Porque cuando conocemos al Cristo de la gloria, cuando entramos al ministerio, cuando entramos a la salvación, al cuerpo de Cristo por medio de la fe y por medio del arrepentimiento, al bautizarnos y unirnos a Cristo y a la iglesia, usted y yo estamos cumpliendo la ley en Cristo. Porque dejamos la idolatría a un lado, porque dejamos el adulterio, la mentira a un lado, porque dejamos la indiferencia y la deshonra en la que teníamos a nuestros padres, lo dejamos a un lado y ahora comenzamos a vivir una vida como Cristo la vivió, porque Cristo cumplió la ley. Y si usted y yo vivimos una vida como Cristo la vivió, entonces estaremos también cumpliendo la ley. Ahora, el apóstol Pablo lo que viene hablando es de que si el ministerio de la letra, que produjo muerte, porque era un mandamiento, era un pacto que estaba condicionado, decía, si haces esto vas a vivir. Es decir, que la vida que las personas podían tener, los beneficios que las personas podían tener, dependían de que si la persona cumplía. Si la persona no cumplía, la persona no tenía nada. Recuerde que dice la palabra, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero ahora en el Evangelio nosotros tenemos una gracia, dice Pablo, y la gracia es que tal vez usted falla a esos mandamientos, pero Dios le da a usted la oportunidad. No que va a pasar, no que Dios no va a tomar en cuenta nuestro hierro, nuestra displicencia, nuestra negligencia. Dios nos da a nosotros espera para que nosotros nos arrepintamos y para que volvamos a Él. No podemos interpretar ese tiempo de espera de Dios como que Dios está de acuerdo con lo mal hecho. El apóstol Pablo dice, el ministerio de la letra fue con gloria. Tanta gloria, dice Pablo, que Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro porque la gloria de ese encuentro, la gloria de ese pacto se reflejó en el rostro de Moisés de tal manera que los hijos de Israel no podían mirar a Moisés al rostro porque la gloria de Dios estaba en él. Así que tuvo que ponerse un velo para poder interactuar, para poder relacionarse y hablar con los hijos de Dios. El apóstol Pablo dice, bueno, de la misma manera, pero en un sentido espiritual, todas aquellas personas que permanecen ligadas al pacto, al primer pacto, tienen ese velo porque cuando leen la palabra, cuando leen la ley, no la entienden, pues hay un velo espiritual en su entendimiento que no les permite comprender la palabra. No les permite entender que el fin de toda la ley es Cristo. Por eso lo rechazan, dice Pablo. Ahora, el punto que dice Pablo es, si el ministerio de muerte, porque las personas vivían por lo que hacían, así que si no hacían, que la mayoría de las personas no lo hacían, pues es un ministerio de muerte, dice Pablo, el ministerio de la letra, haciendo referencia al pacto, primer pacto, el pacto de Sinaí, donde fue dada la ley al pueblo de Israel. Si ese pacto fue con gloria, dice Pablo, ¿con cuánta más gloria no será el segundo pacto que Dios hizo con la humanidad en la cruz por medio del sacrificio de Cristo? Un pacto con gloria, dice Pablo. Nosotros somos ministros de ese pacto maravilloso, ese pacto de gracia, ese pacto, el segundo pacto que Dios hizo con la humanidad por medio de Cristo en la cruz. Somos, dice Pablo, ministros, es decir, Dios nos ha encargado
a nosotros para dar a conocer este pacto, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar que hay perdón, que hay liberación, para anunciar que ahora las personas pueden acercarse a Dios si tienen un corazón contrito y humillado, si por medio del arrepentimiento se les ofrece a ellos gratuitamente, no tienen que hacer nada, se les ofrece gratuitamente la comunión con Dios, volver a tener comunión con Dios. Se les ofrece gratuitamente el perdón, no hay que pagar nada. Dice el apóstol Pablo, nosotros somos las personas a quien Dios ha autorizado para anunciar a los gentiles este pacto. Ahora, este pacto maravilloso es un pacto glorioso, maravilloso, el mayor y mejor pacto y la mejor y la mayor noticia que cualquier persona pudiera recibir es la noticia del Evangelio. Entonces Pablo exalta la grandeza del segundo pacto, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, a través del cual los seres humanos podemos tener comunión con Dios. En el primer pacto, las personas podían tener comunión con Dios por medio de su obediencia estricta a la ley. Pero ahora, en el segundo pacto, las personas pueden tener comunión con Dios por gracia, por medio del arrepentimiento de sus pecados, pueden acercarse a Dios. Dice la Biblia que confiese sus pecados y se aparte, alcanza misericordia. Entonces Pablo habla de la grandeza del segundo pacto. Pablo dice, esto es tan grande y tan maravilloso, tan glorioso, que muy pocos pueden entenderlo. Especialmente esas personas que han estado enseñándoles e incitándoles a ustedes a que ustedes vuelvan a obedecer la ley, a que ustedes se aparten del verdadero evangelio, dice el apóstol Pablo. Especialmente ellos, dice el apóstol Pablo, debido a la grandeza, a la hermosura de este segundo pacto, Dios nos ha puesto a anunciarlo, y debido a esa responsabilidad, a ese compromiso, nosotros hemos renunciado, dice Pablo, a todo lo oculto. Hemos renunciado a todo lo vergonzoso para poder ser ministros competentes. Nuestra competencia viene de Dios, pero porque hemos renunciado a todo lo oculto y a lo vergonzoso. Y esto plantea un reto para nosotros el día de hoy. Ver ese corazón de Pablo, y cuando usted lee todo, ojalá pudiera leer todas las cartas de Pablo, enfocándose en examinar, en estudiar, en aprender acerca de su ministerio y de su persona. El apóstol Pablo dice, hemos renunciado a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. Y como dije, esto plantea para nosotros un reto el día de hoy. Porque hoy se nos ofrece, como lo diría el libro de los Proverbios, esta mujer, ¿no?, del libro de los Proverbios, en el capítulo 7 dice, comer el pan en lo oculto es más delicioso. Y eso es lo que ofrece el mundo hoy. Eso ofrecen las tinieblas hoy a los hijos de Dios. Hacer cosas en lo oculto, llevar dobles vidas, hacer cosas vergonzosas en lo oculto, ofreciéndole supuesto placer y no dejándole ver las consecuencias de sus errores, no dejándole ver que todo lo oculto va a salir a la luz. Y sé que para muchos creyentes es un reto vivir de una manera honesta, porque nosotros somos especialistas y nos gusta dar una muy buena impresión. Somos especialistas en eso, en arreglar el frente de la casa, en arreglar solamente la sala de la casa, pero tener en desorden los cuartos. Y con esto lo que quiero decir es que somos una generación lamentablemente así, que nos gusta nos preocupamos más por la fachada. Y esa es una actitud farisea que Jesús condenó en su momento. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque ustedes por fuera están lindos, decorados, hermosos, vistosos, pero por dentro
hay cosas indeseables. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes se preocupan por lavar lo de afuera del plato, pero lo de adentro, o sea, lo más importante, no se preocupan por lavarlo. Y recuerden una cosa, que de la abundancia del corazón es que habla la boca. El corazón del hombre es fundamental. Jesús dijo que del corazón del hombre es que salen los adulterios, las fornicaciones, porque allí es donde se maquinan, allí es donde se concibe el pecado. Dice el apóstol Santiago que cuando una persona es tentada no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire lo importante que es renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, porque tarde o temprano lo que hay en nuestro corazón va a tomar el control de nuestra vida. Va a tomar el control de tu vida, lo que tienes en tu corazón. Por eso el reto que Pablo nos plantea es renunciar en el nombre de Jesús a todo lo oculto. Un hombre casado que comienza a tener amistades indebidas con mujeres, una mujer casada que comienza a tener amistades por medio de las redes sociales de una manera indebida, pensando que es algo inofensivo, algo que no tiene mayor relevancia. Eso saldrá a la luz, mi hermano. Un creyente que comienza a concebir en su corazón cosas que no edifican, eso saldrá a la luz. Escuche lo que estoy diciendo. Pablo dice, nosotros, por causa del Evangelio, por causa del privilegio que Dios nos ha encomendado, hemos decidido renunciar a todo lo que es oculto y a todo lo que es vergonzoso. Recordará usted que los gabaonitas llegaron donde Josué fingiendo venir de tierras lejanas para hacer un pacto con Josué. Y dice la Biblia que Josué no consultó al Señor, sino que hizo un pacto, una alianza con los gabaonitas. Y después se dio cuenta que los gabaonitas lo habían engañado. Después se dio cuenta que los gabaonitas eran vecinos de ellos. Y Josué después se escandalizó. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué nos hicieron esto? Y ellos dijeron, bueno, ellos tenían sus razones, no querían ser destruidos. Pero el punto era que no consultaban a Dios. No consultaron a Dios en ese momento. Y qué raro, porque Josué era un hombre que consultaba mucho a Dios. Lo que quiero decir con esto es que todas las cosas de nuestro corazón tienen que ser consultadas a Dios. La Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vivamos en esta vida honestamente. Vivamos con honestidad. No con cosas escondidas. No con cosas escondidas. Porque vas a perder tu libertad. Cuando tienes algo escondido que nadie quiere, no quieres que nadie se entere, vas a vivir temeroso de que alguien descubra eso. No entregues tu libertad por nada. Es muy lindo ser libre. Entonces, vivamos, como dice Pablo a los Gálatas, en la libertad gloriosa con la cual Dios nos hizo libres. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando no conocíamos a Dios, vivíamos esclavos de nuestros pecados, de nuestras vergüenzas. Vivíamos esclavos de las cosas ocultas. Hacíamos tantas cosas en lo oculto y no queríamos que nadie las descubriera. Pero todos terminaron descubriendo y un día se sabrá todo. Porque Dios lo ha dicho así. Ahora que estamos en el reino de Dios, tomemos la decisión de vivir de una manera honesta, de una manera sincera, sin nada oculto. Todas las cosas ocultas hay que sacarlas en el nombre del Señor. Hay que confesar las cosas. Hay que ser libre. Y yo te invito en eso en esta mañana, a que aceptemos el reto que el apóstol Pablo nos plantea. Así como él renunció a todo lo oculto y a lo vergonzoso, vamos a renunciar también nosotros, porque nosotros, al igual que Pablo, hemos sido bendecidos, hemos sido privilegiados con el ministerio de la reconciliación. Escúcheme. Vamos a vivir en esta vida de una manera honesta, de una manera sincera, sin tener nada oculto, sin tener y sin hacer nada que nos avergüence. Ese es el reto del día de hoy.
Así que si estás dispuesto a aceptar el reto, yo sé que es algo difícil para muchos, comenzar a morir a lo oculto, comenzar a deshacer, comenzar a confesar, comenzar a apartarse de lo oculto y de lo vergonzoso. Pero ese es el reto que nos plantea Dios. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres que la bendición de Dios venga sobre tu vida? ¿Quieres que la gloria de Dios venga sobre tu vida y que sus promesas se cumplan? Entonces necesitas vivir de una manera honesta, sin cosas ocultas y sin cosas que te avergüencen. Vamos a orar en esta mañana. Y si usted está dispuesto a aceptar este reto, le invito a que hoy tome esa decisión y viva de acuerdo a este reto en el nombre del Señor. Padre, queremos darte gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre, aquí estamos delante de ti. Si usted está dispuesto a aceptar ese reto, dígale al Señor: Padre, yo hoy acepto este reto de renunciar. Dígale: yo renuncio hoy a todo lo oculto y a todo lo vergonzoso, Señor. No quiero vivir una vida doble. No quiero vivir una vida de hipocresías. Quiero vivir una vida de honestidad. Quiero vivir una vida transparente, así como Pablo la vivía, Señor. Así como tú lo viviste, Señor. En este día te pido que me ayudes a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, honesto, honesta. Hoy renuncio, dígale al Padre, a todo lo oculto y a lo vergonzoso, para vivir, Señor, en la luz, en tu luz. Gracias, Jesús. Gracias porque tú me das la oportunidad día a día de renovar y de restaurar mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, mis queridos. Y quiero animarles. Cuando Jesús estaba enseñando el Padre Nuestro, dijo: y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Si usted espera que Dios le recompense con cosas buenas en público, haciendo cosas vergonzosas y ocultas en lo oculto, eso no va a suceder nunca. Crea la palabra de Dios. Decida desde hoy. Rompa en el nombre de Jesús con todo lo oculto y lo vergonzoso. Y decida hacer cosas buenas en lo oculto. Y deje que Dios se encargue de manifestarlas en lo público. Que Dios le bendiga poderosamente en esta mañana.